Vamos a comenzar con este video tutorial del seguro de asistencia de viaje a conocer las características de un producto de seguros muy frecuentemente utilizado y en ocasiones no adecuadamente en función de conocer qué coberturas disponemos por algún otro seguro de asistencia en viaje, como además conocer con precisión qué podemos contratar independientemente de otros seguros que nos garantice una cobertura más amplia. ¿Cuándo lo vamos a necesitar? ¿En qué consiste el seguro de asistencia en viaje? ¿Qué modalidades podemos encontrar? ¿Y qué aspectos debemos tener en cuenta principalmente? Son los puntos que vamos a ver en este primer video tutorial del seguro de asistencia en viaje. En principio el concepto es sencillo. Cuando nos desplazamos, sea por nuestro propio vehículo, sea en un avión, en un tren, nos desplacemos en territorio nacional o incluso con mayor riesgo cuando salimos de nuestro país de residencia, no cabe duda que estamos expuestos a ciertos riesgos y además nos enfrentamos a que en ese lugar de desplazamiento no conocemos ni qué asistencia sanitaria podemos acudir, ni dónde podemos dirigirnos y además podemos recibir daños a nosotros mismos o a las personas que nos acompañen a través de una enfermedad o accidente que produzcan unos gastos que queramos recobrar y el seguro nos lo va a posibilitar. Además pueden surgir quebrantos económicos por otras circunstancias, como puede ser principalmente por la pérdida de equipajes, por la demora en los vuelos y por un regreso anticipado derivado de una causa grave que nos obligue a volver al país de origen, a nuestro domicilio de residencia para solucionar algún problema grave en nuestro propio domicilio o incluso una enfermedad grave de un familiar allegado. Por tanto, el concepto del seguro es sencillo, es cubrir los principales riesgos que pueden surgir mientras que nos desplazamos que afecten a las personas o algún otro quebranto económico relacionado con el propio viaje que realizamos. Las necesidades de protección, por tanto, son bastante simples o fáciles de encontrar. De alguna manera son económicas en cuanto a hacer frente a los gastos que nos surjan para atender a esa situación de enfermedad o de accidente que nos produzca una alteración de la salud y por tanto produzca unos gastos que queramos recobrar y además unas cuantías económicas derivadas de otros actos como puede ser de la responsabilidad civil, daños que produzcamos a un tercero por las acciones que desarrollemos mientras que realizamos el viaje, que en ocasiones además si estamos fuera de nuestro país pues pueden producir un quebranto económico importante y por tanto esos daños derivados también que podamos producir nosotros a un tercero pues también lo puede cubrir el seguro y derivados de la salud pues no sabemos principalmente dónde acudir, sobre todo cuando estamos fuera de nuestro domicilio de residencia, pues no sabemos cuál es el lugar adecuado, con lo cual el seguro nos puede orientar o pueden existir conciertos que posibiliten el obtener esa asistencia adecuada. No tener recursos para los gastos, y esto lo puede adelantar o afianzar la compañía aseguradora en cuanto que los gastos que se originen por la enfermedad o el accidente sean de una cuantía importante y por ello sea preciso que exista una protección amplia del seguro y además pues la necesidad de regresar por no tener posibilidad ni medios adecuados y por tanto el seguro nos lo puede adelantar y facilitar. Las modalidades de contratación podemos establecer tres principales, la del propio vehículo, cuando tenemos o realizamos los desplazamientos por nuestro propio vehículo, lo que buscamos es la asistencia no ya solo al propio vehículo, que alguien nos ayude en cuanto a un pinchazo de rueda, a que falle la batería, a que se produzca una avería y necesitemos seguir de viaje y no tengamos un taller cercano y por tanto la propia ayuda que facilita la asistencia en viaje nos posibilite la reparación del vehículo in situ y si no es posible pues el traslado a un taller próximo y continuar viaje o el regreso al domicilio si es lo más ventajoso para la propia persona. En fin, situaciones derivadas de atención al vehículo y a las personas en cuanto a la continuidad del viaje y el regreso y además cuando no nos desplazamos con el vehículo sino que nos desplazamos a otro lugar por avión o tren o barco, pues en definitiva cuando estamos fuera de nuestro domicilio de residencia y en ocasiones fuera de nuestro país pues ya es más importante alcanzar una cobertura más amplia y esto se consigue con el seguro de asistencia en viaje. Hay dos modalidades, una gratuita, que en el seguro de vehículos se amplía y no solo se produce la asistencia en viaje
utilizando el propio vehículo para el desplazamiento, sino por cualquier otro medio de locomoción, y por tanto tendrían unas coberturas limitadas. Suelen tener ciertos límites temporales en cuanto a la duración del viaje y económicos en cuanto al límite de gastos que se hace cargo el seguro. Los seguros ya de pago, cuando cubre a las personas, pero ya por propia contratación, sino no es por lo que nos dan otro seguro como el de vehículos o el de salud o a veces el de hogar, o incluso en otros seguros se incorpora como el seguro de defunción o decesos, que también a veces lo puede incluir de forma gratuita, con esas limitaciones que comentábamos, pero cuando lo contratamos por nuestra cuenta ya podemos acomodar el seguro en cuanto a diferentes niveles de contratación que nos puedan preocupar ciertos riesgos más que otros, y además se puede ajustar al lugar de desplazamiento, si el lugar de desplazamiento es Europa o es fuera de Europa, a cualquier país del mundo o América, en fin, podemos matizar y concretar la amplitud de cobertura al lugar de desplazamiento al que nos dirigimos, y además analizando incluso, según el país al que nos dirijamos, esa posible cuantía económica que sea más precisa en cuanto a la cobertura para que sea más efectiva. Por tanto, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta cuando analizamos el seguro? Pues en primer lugar, valorar si ya disponemos de cobertura, no contratar uno si ya disponemos a través del seguro de vehículo o a través del seguro de hogar, ya disponemos, vamos a realizar un viaje de corta duración, de una semana, de 15 días, y analizando las coberturas del propio seguro que ya lo tenemos disponible, pues analizar si las coberturas que nos dan son las que nos dejan tranquilos, si los límites son suficientes y si la temporalidad supera ese desplazamiento que vamos a realizar. Si es así, pues no es necesario que contratemos otro seguro, pero si efectivamente vemos que o bien porque la duración del viaje va a ser superior, o bien porque la amplitud de cobertura pues está restringida a cierta cuantía o a cierto nivel de desplazamiento que vamos a superar, pues o que no tiene todas las coberturas que nosotros necesitamos, aquí sí que vamos a poder ajustar por nuestra propia decisión la amplitud de cobertura que queremos. Por tanto, es necesario revisar las coberturas para ver si son suficientes las que tenemos en otro seguro, y si no, analizar cuáles queremos y cuáles podemos contratar por otra modalidad diferente, y a lo largo de las siguientes unidades nos vamos a detener con más detenimiento en este análisis, tanto en valorar todas las coberturas posibles dentro del seguro de asistencia en viaje, en qué consisten y qué se puede esperar en cuanto al nivel de protección en función del tipo de seguro, que sea gratuito o que sea de pago, en función de cómo accedamos a esta cobertura, y por tanto analizar también las exclusiones, las limitaciones que tiene cada una de las coberturas, y valorar positivamente la utilización de este seguro, porque aunque si es un viaje de corta duración, pues a lo mejor no es muy fácil de que se produzca un daño que nos haga necesario utilizar el seguro, pues no cabe duda que es una tranquilidad que reporta el tener este seguro, y que nos va a ser muy beneficioso en muchas situaciones, no ya solo por una enfermedad o un accidente, sino por otros quebrantos que pueden surgir, como es la pérdida de equipaje, la demora de un traslado, la responsabilidad civil, en fin, determinadas situaciones que, sin producirse algo grave, pero sí pueden ser necesario pues el obtener una prestación y sobre todo una ayuda económica que nos ayude a paliar ese quebranto económico que puede surgir y que en ocasiones puede ser de importante cuantía. Por hoy nada más. Vamos a continuar en las siguientes semanas viendo otros aspectos importantes de este seguro, y esperamos que sea de vuestra utilidad y sobre todo muy interesante. Gracias y hasta el siguiente video tutorial.